Así en penumbra os saludo, bienvenidos una vez más a mi canal, chicos. Soy Alberto de Marcos, profesor de lengua y literatura, y hoy vengo a exponer mi comentario de texto personal del poeta Juan Ramón Jiménez, el poema Yo no volveré. Bien, pues sin más dilación comenzamos leyéndolo. Como no puede ser de otra manera, el poema dice así: Yo no volveré. Y la noche, tibia, serena y callada, dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Mi cuerpo no estará allí, y por la abierta ventana entrará una brisa fresca preguntando por mi alma. No sé si habrá quien me aguarde de mi doble ausencia larga, o quien bese mi recuerdo entre caricias y lágrimas. Pero habrá estrellas y flores, y suspiros y esperanzas, y amor en las avenidas a la sombra de las ramas. Y sonará ese piano como en esta noche plácida, y no tendrá quien lo escuche pensativo en mi ventana. Bueno, pues este poema, que es muy bonito, pertenece a la obra Arias Tristes y, como digo, al poeta Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Que es un poeta que a mí personalmente me gusta mucho y que hay que reivindicar bien su poesía, sobre todo. No tanto su figura, que por ser un ganador de un Nobel, nos hemos quedado más con su figura que con su poesía. Hay que leerla más, chicos. Bien, y a todo el mundo se lo digo, que lo esté viendo. Bien, pues comenzamos con el comentario. No hay trampa ni cartón, ¿vale? El poema que voy a seguir, o sea, el comentario que voy a seguir es el mismo que ya tenéis, al menos el grupo a quien va dirigido este vídeo. Y por lo tanto, bueno, yo lo que voy a hacer es leerlo tal cual, pero ir explicándolo un poco, ¿vale? Para que lo entendáis un poquito mejor. Bien, en el punto número 1 habría que hablar de la localización, ¿bien? Situar, encuadrar el poema. Por lo tanto, diríamos así: el texto que vamos a comentar pertenece al género literario, lo primero, ¿vale? Concretamente al género lírico, lo segundo que hay que decir. Y está escrito por el poeta Juan Ramón Jiménez. Bien, lo cuarto que sería decir que pertenece a la obra Arias Tristes, que en principio se nos tiene que dar la obra, ¿vale? Y el autor que es, y en este caso se nos da. Es un ejercicio que ya venía, estas dos cosas ya venían. El poema se incluye, por lo tanto, en la obra Arias Tristes, que se engloba dentro de su primera etapa creadora, ¿vale? ¿Cuál es esa etapa? La etapa sensitiva, que va de 1898 a 1915. Esta etapa, como ya os he comentado en otras ocasiones, es una etapa, ahí tenéis mi vídeo, es una etapa que todavía sigue manteniendo ciertas pautas, ciertas costumbres modernistas, un deje simbolista, y por lo tanto es un poema en el que se respira una melancolía especial, ¿vale? Una nostalgia especial muy juanramoniana. Bien, pues en la que existe por lo tanto una influencia de autores modernistas como Rubén Darío y postrománticos como Bécquer. Todo el poema está inundado, como digo, de esa nostalgia y melancolía propias de sus primeros años de creación poética. Y por ello podemos incluir el poema dentro de la corriente del modernismo y, más concretamente, como digo, del simbolismo. Aunque este autor, como ya sabréis, es un autor que se le engloba normalmente en la generación del 14 o novecentismo. Bien, pues ya dicho esto, vamos a pasar al punto número 2, no perdamos más tiempo, que sería el tema. El tema, como sabéis, en una línea, ¿vale? Al menos como yo lo pido para cuarto de la ESO, sería el siguiente, desde mi punto de vista, ¿vale? Aquí no hay nada, en un comentario de texto nada son 2 más 2 son 4, ¿vale? Todo hay que cogerlo con pinzas, todo hay que argumentarlo, todo de alguna manera nace de una cierta subjetividad, ¿vale? Aunque luego lo que hagamos sea hacer cierta ciencia, análisis científico de esa subjetividad, partiendo de esa subjetividad, ¿vale? Bien, la nostalgia de la voz poética al imaginar su propia muerte, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, este sería el tema.
la nostalgia, ¿vale? O la tristeza, la melancolía, la nostalgia, yo prefiero decir, porque creo que es muy juanramoniano este término, la nostalgia de la voz poética, el poeta, al imaginar su propia desaparición o su propia muerte. Desde mi punto de vista, aunque haya un poema que sea muy parecido, que nos habla explícitamente de su muerte, ¿vale? Y alude a su negra caja, y por lo tanto habla de su muerte, y parece que en este poema efectivamente se está refiriendo a eso. Desde mi punto de vista eso es secundario. Lo que está haciendo Juan Ramón Jiménez, es decir, fijaos que yo en algún momento, o fíjate, a sí mismo se lo dice, que yo no voy a estar aquí, ¿vale? Pero este instante para mí es muy valioso, ¿vale? Porque estoy a partir de mi ventana y de mi cuarto ligado al mundo, y por lo tanto, como ese mundo va a continuar, ¿vale? En un eterno retorno, no va a morir nunca, parece que en cierto modo mi ventana y por lo tanto yo, aunque muera, voy a estar ligado, va a estar ligado todo a la eternidad, ¿vale? A la vida. Bien, pues por lo tanto continuamos. La estrofa, el punto número 3, perdonad, se me ha ido la olla. El punto número 3, la estructura. Bien, la estructura hay que decir dos cosas. La estructura hay que mencionar la externa y la interna. En la externa simplemente lo que vemos. Está configurado el texto por 5 estrofas, ¿vale? Compuesto de 5 estrofas, que a su vez cada una de ellas se compone de 4 versos, ¿vale? Sin especificar, si queremos aquí no hace falta decirlo, ¿vale? Ya lo diremos en el plano fónico, la métrica, ¿vale? El tipo de estrofa. Todos ellos forman una unidad y por eso estamos ante un poema, no estamos ante un fragmento de un poema y un fragmento de otro tipo de texto, sino ante un poema completo, una unidad comunicativa. Bien, en la estructura interna, ya hemos hablado de la externa, en la interna habría que decir que se estructura en 2 partes, ¿vale? Aquí tampoco es 100% así, es decir, nosotros podemos ver incluso 3, ¿vale? Y no pasa nada siempre y cuando esté bien argumentado. Desde mi punto de vista, esa es la clave. Que tú sepas decir por qué 3 en vez de 2, o por qué no hay estructura, es decir, que todo lo que vayas a decir, que lo argumentes. Si tiene sentido, si tiene valor ese argumento, sería justo, ¿vale? Que lo dijeras así. Bien, interna. Se estructura en 2 partes. Una, de la estrofa 1 a la 3, fijaos bien en el texto, ¿vale? En la que la voz lírica anuncia que en algún momento desaparecerá, morirá como ser mortal, y que no podrá, por lo tanto, volver a disfrutar de ese instante vivido en ese cuarto y a esas horas de la noche, en ese momento, en esa noche, en ese cuarto con la ventana abierta. Bien, en la segunda parte sería de la estrofa 4 a la 5, esas 2 estrofas en las que reconoce que la vida seguirá su curso, y por lo tanto eso es lo verdaderamente importante, ¿vale? A pesar de que en algún momento él muera y el cuarto quede vacío, porque como os digo, esa ventana seguirá, al estar abierta, ligada al mundo, ¿vale? Ligada a las cosas que tienen vida, ¿vale? Y eso es lo que le interesa, desde mi punto de vista, a Juan Ramón Jiménez. Bien, en el análisis por planos, el punto número 4 del comentario, comenzamos con el plano fónico, fonético, fonológico, si lo queremos llamar. El análisis del plano, por lo tanto, del poema, lo dividimos en diferentes planos. Empezamos por este fonético. En cuanto al primer plano, el fonético, hemos de aludir a la métrica que presenta el poema, ¿vale? Ya os he dicho más de una vez que si el poema, como todo texto, suena, ¿vale? Y suena de una determinada manera, con un ritmo, es que tiene una métrica, y hay que decir todo aquello que tenga que ver con el ritmo. Es decir, el número de sílabas, el tipo de estrofa, el tipo de rima, ¿vale? Bien, por lo tanto, seguimos. El poema, en tanto que como receptores percibimos que el texto tiene ritmo, como os digo, así pues encontramos unos versos de arte menor, octosílabos. Cuidado, no hay versos de 7 o de 9 como he encontrado en algún blog por ahí en internet. Son todos de 8. Lo que pasa es que hay gente que no sabe contar, ¿vale? Y es así de sencillo. No es lo mismo contar, ¿vale? Y decir, pues mira, tengo 4 huevos, 1, 2, 3, 4, que contar en métrica. En métrica hay que saber contar. Es otro lenguaje numérico, ¿vale? Por lo tanto, si decimos, así pues, encontramos esto, como digo, 8 sílabas que están compuestas de estos versos de 4 en 4 en 5 estrofas cuya rima asonante, ¿vale? Asonante, porque dice, callada, solitaria,
Ventana, alma. ¿Qué se está repitiendo, chicos? Solamente las vocales. A partir de la penúltima sílaba. Solo las vocales. Asonante. Algunos que estaréis viendo este vídeo diréis, qué tonterías, esto ya lo sé desde hace mucho, pero es que hay gente que todavía no lo sabe esto. Y es preocupante, ¿vale? Porque es de cultura general. Bien, por lo tanto, el esquema métrico se conforma de la siguiente manera. Libre A, y así sucesivamente. Como un romance. Buscadlo si no os acordáis lo que es un romance, ¿vale? Pero el romance era así, de 8 sílabas y libre A, ¿vale? Sin un número fijo de versos. En este caso sí tenemos un número concreto de versos y dividido en estrofas. Por lo tanto, no parece exactamente un romance, o parece una derivación modernista del romance, o bien lo podemos llamar sencillamente coplas, o coplas populares, ¿vale? Porque son de este estilo. Lo que está claro es que es un arte popular, un arte menor, ¿vale? Y que está en asonante. Bien. La rima, pues, como digo, es la misma en todo el poema. Bueno, lo del romance, ¿vale? Es que voy leyendo, perdonad que sea así un poco improvisado. Para llegar a estas conclusiones hemos tenido, por lo tanto, que observar previamente que existen una serie de efectos métricos, ¿vale? Lo que estaba diciendo, hay que saber sumar bien en métrica, en poesía. ¿Cuáles son estos efectos métricos? La más importante, la sinalefa, ¿vale? Cuidado, en el primer verso yo no cuento 9 sílabas. Yo no digo yo no volveré y la noche. No, no es eneasílabo, no. Es con un punto en medio, me da igual la puntuación. Yo no volveré y la noche. Es así. En métrica existe esa pauta, ¿vale? Esa norma que es que da igual que haya un punto. A efectos métricos, ¿vale? A efectos de la prosodia, lo que hago es unir vocales, ¿vale? Igualmente. Bien, por lo tanto, sinalefas va a haber en casi todos y no en todos los versos. Bien, por lo tanto, al final se nos queda 8. Y diremos, bueno, pero también hay un verso, podréis decir, hay un verso agudo, ¿vale? Que acaba en allí, por lo tanto se le suma una y no son 7, son 8. Y en el caso de los esdrújulos, ¿vale? Cuando dice plácida, verso esdrújulo se le resta 1, ¿vale? Bueno, sería una cosa así, ¿no? Por lo tanto, tenemos, como digo, todo 8. Bien, esos serían los efectos métricos, no tenemos otros, o hay alguno más, pero bueno, no vamos a caer en ellos, al menos en cuarto de la ESO en este nivel. ¿Vale? Bien, continuando por el plano morfosintáctico. Encontramos en este plano de la morfología y de la sintaxis, ¿vale? Palabras y sintaxis. Encontramos, como es propio de un texto del género lírico, un predominio de sustantivos y de adjetivos. Bien, esto siempre lo digo, es lo más habitual que nos encontramos en un texto lírico, que resaltan con una fuerza mucho mayor que los verbos. Fijaos que hay verbos, sí, pero ¿qué tipos de verbos son los que nos encontramos en este poema, más allá de dormir, ¿vale? O sonar. Fijaos que la mayoría de verbos son haber, estar y tener. Implican, por lo tanto, estados. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, el poema es fundamentalmente nominal estático. Tiene un estilo nominal estático, ¿vale? Es decir, que predomina esa sustantividad y esas adjetivaciones que califican al sustantivo, ¿vale? Lo engalanan, le dan un aquel, ¿vale? A esos sustantivos, ¿vale? Y por eso es un poco modernista, además. Lo vamos a ver. Bien, por lo tanto, así, los sustantivos son, ante todo, concretos. Noche, rayos, luna, estrellas, ¿vale? Son casi todos concretos, dado que son realidades que rodean al instante vivido, a ese instante en ese cuarto. Y a ellos van ligados casi siempre adjetivos, ¿vale? La mayor parte especificativos y pospuestos, ¿vale? En este caso, que es lo normal además, especificativos y pospuestos después, ¿vale? Esos adjetivos. Noche tibia, serena y callada, esa tríada de adjetivos es muy interesante. Aunque también vemos algún caso de anteposición que vaya antes y siendo especificativo, ¿vale? Como por ejemplo, abierta ventana, ¿vale? En este caso, bueno, se puede considerar también explicativo, porque en cierto modo no está diciendo la ventana azul, la ventana grande es la abierta ventana, ¿no? Le da como una emoción. Pero bueno, desde mi punto de vista, lo que hace aquí Juan Ramón Jiménez es poner el adjetivo antes simplemente por motivos de rima, ¿vale? Por lo tanto, bien lo podría haber puesto después, sin ningún problema, ¿vale? Vale, entonces continuamos, quizá por motivos métricos, pero que igualmente genera un gran efecto. Bien,
Asimismo vemos adjetivos explicativos, ¿vale? También los hay, como es muy propio de la poesía. ¿Dónde están, chicos? Pensadlo, buscadlos. ¿Dónde están esos adjetivos explicativos que son epítetos en figuras literarias? Que en este caso los vemos pospuestos, además, ¿vale? Que no es lo normal, pero aparecen pospuestos. Brisa fresca, luna solitaria, son adjetivos que aportan poco, ¿vale? Todos estos, además, en grado positivo. Cuidado, no significa que no aporten, ¿vale? Y de alguno habrá dicho, pues algo aportará, si no, no está, efectivamente, aporta líricamente, pero para lo que es el mensaje esencial, ¿vale? De lo que se quiere transmitir, es absurdo decir que la luna es solitaria, ¿vale? Es como decir la Blancanieves. Bien, en el uso de la deixis, bueno, aquí este punto lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Porque estoy comentando una versión larga, ¿vale? Tenéis otra versión que es más breve del comentario, esta es un poquito más larga, quizá pues hay ciertos elementos que son un poco más de bachillerato, pero yo lo voy a pasar rápido, ¿vale? Porque además este vídeo, pues bueno, lo puede ver cualquiera, por lo tanto quiero que se adapte también, ¿por qué no?, a otros niveles. Si queréis, pasad de este punto, como digo, el punto de la deixis, aunque es interesante también poder comentar algo de ella, porque no hemos dicho nada de los verbos, por ejemplo. En el uso de la deixis, esas referencias personales, temporales y locativas de lugar, llama la atención la personal fundamentalmente, ¿vale? Una primera persona del singular que empieza con yo no volveré, y que va a ir diluyéndose, va a ir desapareciendo paulatinamente hasta quedar solamente en el determinante posesivo mi ventana, ¿vale? Fijaos que ahí termina ese yo, ¿vale? Como digo, encaramado a la ventana, encaramado a la eternidad, ¿vale? Pero a partir de ese mi, como digo, solamente, porque ya en las últimas dos estrofas apenas o ya no aparece su figura, su persona, ¿vale? Bien, además también aparece la tercera persona cuando habla del mundo, ¿vale? Cuando dice habrá, tal y tal, ¿vale? Bien. Para volver al único rastro del poeta, como he dicho, de la ventana, pero también importan las referencias deícticas de tiempo. Fijaos que dice, dado que el tiempo verbal, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo verbal que destaca? ¿Es el presente, el pasado? No, es el futuro. Es el tiempo verbal que encontramos, el futuro simple, ¿vale? Cuando dice volveré, no estará, ¿vale? Bien. Por lo tanto, el futuro simple de indicativo. Bien, y también referencias de lugar, cuando dice allí, por ejemplo, esa deixis, ¿vale? Esa referencia deíctica en la que está indicando allí, señalando con el dedo. Además es curioso porque no dice aquí, sino dice allí, como si él ya no estuviera. Es muy interesante, da que pensar ese juego lingüístico, ¿vale? Bien, sintácticamente, ¿qué podemos decir de este poema? No nos vamos a detener demasiado, ¿vale? Simplemente decir que la sintaxis es sencilla, la estructura es sencilla, ¿vale? Que está estructurada de una manera casi todo paralela, ¿vale? De manera, bueno, se le llama a esto de manera un poquito más redicha, se le llama parataxis, ¿vale? Lo que utiliza, que es, bueno, que esto no tenéis que saber, ¿vale? Los de cuarto, pero simplemente es una sencillez estructural, es decir, con oraciones simples, ¿vale? Con un verbo, oración, sujeto, verbo, predicado, ¿vale? Pero lo que pasa es que no se queda ahí punto y ya está, sino que muchas veces va unido con conjunciones a otra oración simple. Es decir, oración simple, conjunción, oración simple. A esto se le llama, ¿vale? Que lo estáis empezando a ver ahora, lo vais a ver ahora, oraciones coordinadas, ¿vale? Oraciones coordinadas. O bien disyuntivas cuando dice o no sé qué, o copulativas cuando va uniendo, va sumando y, ¿vale? Pero como digo, oraciones, no elementos. No decir simplemente una cosa y otra, sino oraciones, ¿vale? Bien, por lo tanto, oraciones coordinadas, compuestas, bien, y además predomina la modalidad enunciativa, ¿vale? Aquí no tenemos interrogativa, o apenas tenemos, en un caso a lo mejor, pero no más, y tenemos, no tenemos la dubitativa, el no sé, tal. Y tenemos la enunciativa, sobre todo negativa. Es muy curioso, porque en las primeras estrofas, en las tres primeras, empieza con negaciones, ¿vale? Y justamente eso es lo que nos hace pensar que hay dos partes en el poema, porque las dos últimas estrofas comienza con, o sea, cambia, ¿vale? Y retoma la enunciación positiva, afirmativa, ¿vale? Por lo tanto, esa negación de sí mismo y esa afirmación de lo demás, del mundo, ¿vale? Aunque acaba diciendo yo ya no estaré, ¿vale? Por lo tanto, vuelve a recalcar en esa negativa que él ya no va a estar, pero el mundo sí. Bien,
Destacamos finalmente, bueno, que hay una recurrencia sintáctica en complementos directos, que hay un complemento predicativo muy valioso, ¿vale? Cuando dice ese pensativo, pero bueno, sin más, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Hay circunstanciales de lugar en el que dice a la sombra de tal, ¿vale? Con síntomas preposicionales muy curiosos, pero lo vamos a dejar aquí el plano morfosintáctico. Bien, continuamos con el plano léxico-semántico. Yo ni paro, o sea, pelo directamente, ¿eh? No soy como el youtuber clásico que para y se lo ocurra tanto y va, me da igual, espontaneidad, ¿vale? En el plano léxico-semántico, ¿qué podemos decir? Pues que existen unas palabras clave, ¿vale? Yo sé que esto en vuestro guión no aparece, pero yo lo digo también, ¿vale? Todo aquello que no quiero exactamente que digáis, no pasa nada, lo estoy diciendo ya aquí, ¿vale? Vosotros simplemente me escucháis y, bueno, pues algo se os queda, ¿vale? Para que sea más rico vuestro comentario. En el plano léxico-semántico vemos palabras clave, como por ejemplo noche y ventana, que se repiten, justamente existe una repetición de estas palabras. Estoy viendo el tiempo que llevo. Vale, existe una repetición de esas palabras, ventana y noche, por lo tanto son palabras clave, ¿vale? A partir de las cuales se vertebra semánticamente el poema. Y dice, a partir de las cuales, efectivamente lo tengo tal cual, lo he dicho, vertebra semánticamente, dice noche, noche, se repite, y también ventana. Y en ese sentido, noche es el hiperónimo, ¿vale? Es el hiperónimo del que dependen unos hipónimos. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo, rayo, luna, estrellas, ¿vale? Rayo, luna, estrellas. Podríamos decir también avenida, tal, otros, aunque ya más en un sentido de campo asociativo. Quizás solamente en sentido hiperónimo, hipónimos, los tres que he dicho. ¿Y por qué no, en cierto modo, el amor? ¿Vale? Que es muy dado también aparecer en las horas nocturnas. Por lo tanto, esta última palabra, amor, configura a su vez un campo asociativo. Recordad que no es exactamente lo mismo que un campo semántico, sino que es una asociación más libre de elementos, de términos, de expresiones incluso, ¿vale? Y diferentes categorías gramaticales, como por ejemplo caricias, ¿vale? El amor, ¿vale? El amor, campo asociativo de amor, ¿vale? Caricias, lágrimas, aguarde, que es un verbo, bese, avenidas, a la sombra de una rama, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que ahí existe una mayor libertad en la que se agrupa, ¿vale? Todo ese campo de significado. Términos vinculados a la nostalgia futura de los demás, ¿vale? Que van, o que a él le gustaría que los demás sintieran por él, aunque no lo ve tampoco estrictamente necesario. Otros campos asociativos son los de los sentidos, ¿vale? Cuando dice estrellas, flores, bueno, esto se llama más un campo léxico. Estrellas, flores, escuche, piano, sonará, plácida, callada, fijaos, sustantivos, adjetivos y verbos, ¿vale? Por lo tanto, campo léxico. Y el que da nombre a su poema, que dice, bueno, pues el de la ausencia, el yo ya no estaré, dice en este campo asociativo, no volveré, no estará, preguntando por mi alma, ¿vale? Aguarde, recuerdo, ¿vale? Todo esto es una isotopía, te lo digo y se queda ahí. Bien, vale. Finalmente, también a partir de noche vemos el uso de sinónimos como serena y callada, ¿vale? Algunos me sacasteis muy buenos hay sinónimos, y a partir de ventana vemos cómo se alude al cuerpo y al alma, ¿vale? Como antónimo. Bueno, como una cosa es la oscuridad y otra cosa es la penumbra, ¿vale? Pues lo que he hecho ha sido cortar el vídeo porque ya me estaba quedando completamente sin luz y ya lo que empezaba siendo algo ingenioso acababa siendo pues algo bastante ridículo. Así que bueno, aquí en mi cuarto pues os voy a comentar el plano pragmático estilístico como estaba diciendo. Bien, en este plano lo que hay que decir, lo primero es que estamos ante una, digamos, una importancia bastante destacable de la función poética del lenguaje, ¿vale? Lo cual significa que, aunque existan otras, ¿vale? No significa que no hayan otras funciones del lenguaje, las podemos nombrar, pero yo por resumir me centro sobre todo en la poética, que ya sabéis que cuando digo función poética, ya os lo he dicho alguna vez, significa que viene del griego poesis, es creación, por lo tanto es poner el foco de en nuestro lenguaje, poner el foco en la creación poética, la creación literaria, ¿vale? Más allá de la poesía.
un simple discurso político ya tiene función poética. Lo digo todo esto, ¿por qué? Porque si cae un poema es fácil decir función poética, pero a veces cae un texto narrativo y parece que se nos olvida decir esto de función poética. ¿Vale? Función poética, por lo tanto, produce un extrañamiento, porque se produce un extrañamiento, es decir, una extrañeza, una sorpresa en el lector a partir de cómo está configurado el texto de manera bella, hermosa, ¿no? Sereno, callado. No dice, pues bueno, que estaba tranquilo todo, sino sereno y callado. Suena mucho más bonito, ¿no? Y con figuras estilísticas. Aquí vamos. Este es el punto que me parece clave, que tengáis en cuenta que hay que destacarlo solo en el pragmático estilístico. Vamos a dejar las figuras literarias para el final, ¿vale? Yo lo hago así. Bien, en primer lugar, vemos que en este poema, que en realidad es un nocturno, ¿vale? Esta me lo digo, pues bueno, para aquel que tenga un poquito de cultura musical, no bien estos nocturnos, por ejemplo, de Chopin, ¿no? Pues un género musical de la época, ¿vale? Que se utilizaba en el romanticismo y tal. Bueno, pues que vemos que existe ese símbolo del piano, ¿vale? Como símbolo de esta, como os digo, de esta corriente, de esta poética, de esta sensibilidad. Bueno, a pesar de ser un poema sentimental, nostálgico, no presenta un tono dramático, ¿vale? Que sea trágico, que sea demasiado grandilocuente como lo era Espronceda o los primeros románticos, sino que elige un tono íntimo, al estilo de Becker, ¿vale? Al estilo de Becker. Y esto se refleja también en una claridad expresiva que vemos, ya entramos con figuras literarias, por ejemplo, en la aliteración, ¿vale? La aliteración es esa repetición de sonidos, ¿vale? Y que crea una cierta imagen en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿vale? A partir de esa repetición de sonidos, ¿no? Infame turba de nocturna, ¿sabes? De Góngora, ¿no? Pues genera como una sensación de oscuridad, de algo oscuro. No, pues aquí tenemos lo contrario, tenemos, quitando que existe una O al principio muy interesante, que se repite, una SOS, dice yo no volveré, y la noche, parece que ahí es como esa oscuridad, pero en realidad el tono es muy sencillo y muy claro, ¿vale? Y las vocales que se emplean son claras. Por ejemplo, la A, ¿vale? La A se repite mucho, no hay más que ver esa repetición de la rima sonante, ¿vale? Cuando está diciendo, por ejemplo, ya lo hemos dicho, plácida, ventana, plácida, es claro, ¿no? Suena eufónico, ¿no? Suena bien. Vale, véase la rima sonante. Alternando a veces con fonemas oscuros, como ya he dicho. Además, se repite, esto lo dijisteis todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo viste, lo mirasteis en ese blog, ya sabéis, ya hemos hablado de ello, no hace falta meter más el dedito en la llaga. Pero bueno, la repetición de, pues esto no habréis visto ni de coña, la repetición de M y N, ¿vale? Esa repetición de M y N se produce en el poema, es cierto. Es un poquito más difícil decir el efecto que se produce, pero lo vemos, por ejemplo, cuando dice, bueno, está en todo el poema vertebrado, ¿vale? Pero, por ejemplo, dice, vamos a ver, cuando dice, por ejemplo, de serena, yo no volveré, bueno, la luna, pues sí, hay muchas Ns, bueno, es que ya digo que es difícil verlo, ¿vale? Pero sí que existe. Por ejemplo, preguntando por mi alma, ¿vale? Ese sonido que parece líquido, ¿no? Ese sonido que parece que es un poco con un efecto, crea un efecto sedante, ¿no? En el lector, en el oyente, ¿no? Bien, por lo tanto, sí se vincula un poco a esa sensación narcótica, a esa sensación un poco melancólica en la que vive inmerso el poeta. ¿Vale? Ya os digo que todo hay que justificarlo en las figuras literarias, lo primero que hay que justificar, o sea, hay que decir lo que más hay que justificar. Por otra parte, en varias ocasiones el poeta usa paralelismos. Como en casi todos los poemas existe un cierto recurso, ¿vale? Cierta reiteración de recurrencia de paralelismos. Por ejemplo, cuando dice, no sé si habrá quien me aguarde, esta era la oración dubitativa que decía, de mi doble ausencia larga, o quien bese mi recuerdo entre caricias y lágrimas, parece eso, ¿no? Que es esa unión, esa parataxis, se va a decir, esa coordinación, ¿no? de oraciones simples que viene con esa O unida, ¿vale? Y que en realidad repite estructuras sintácticas, ¿vale? Si habrá tal, quien me aguarde, quien bese mi recuerdo, ¿vale? Por lo tanto, hay un paralelismo. No es total y no es el mejor ejemplo, pero existe, ¿vale? Y hay más.
como la tercera estrofa, que está dividido, bueno, pues es esto. Y en la estrofa cuarta, cuando dice estrellas y flores, suspiros y esperanzas, ¿vale? Está como en bloques, parejitas, ¿vale? Esos adjetivos. Por lo tanto, esa reiteración de adjetivos y tal se puede considerar una enumeración, ¿vale? Una enumeración de rasgos en forma polisindética. Es decir, es una enumeración polisindética, significa una, digamos, pues eso, una enumeración, ya sabemos lo que es, ¿no? Señalar ciertos rasgos o ciertas cosas, ¿vale? En orden, de manera que sea con muchas conjunciones. Polisindética, no asindética, que sería sin conjunciones y solo con comas. ¿Vale? Por lo tanto, la polisíndeton, y esto lo repite mucho y se ve muy claro, ¿vale? Utiliza muchas conjunciones en el poema, o, que, ¿vale? Ni. Bien, y de manera escalonada por medio de una gradación. Esto significa, bueno, esto es algo muy subjetivo, lo he visto yo, pero a mí sí me parece que hay como una gradación que va como escalando de importancia cuando dice habrá estrellas y flores, ¿no? Es como lo más bajo así del modernismo y tal. Y suspiros y esperanzas ya el amor, ¿no? Parece que es como que todas esas flores y esas sensaciones, ¿no? Esos estímulos sensitivos llevan a una emoción, y de ahí ya esos suspiros y esperanzas vamos al concepto primordial, que es el amor, ¿no? Que está arriba del todo. Por lo tanto, es lo que digo, estrellas, flores, suspiros, esperanzas y amor en las avenidas. Por lo tanto, una gradación. Esto es un poquito difícil de ver, ¿vale? Pero bueno, yo voy diciendo para que veáis que se pueden sacar muchas figuras literarias. Bien, también hay metáforas, evidentemente, cuando dice bese su recuerdo, ¿vale? Cuando dicen bese mi recuerdo, su recuerdo. Dice mi recuerdo, no sé por qué tengo aquí su recuerdo. Que bese mi recuerdo, lo besen. ¿Tú besas un recuerdo? Es una fotografía, pero ¿es el recuerdo? No, por lo tanto es como, pues eso, añorar, ¿no? Y tal, es besar, ¿no? Es como sentir a lo lejos, ¿no? Bien, con esa nostalgia. Por lo tanto, esa metáfora. Más allá, existe una exageración, ¿vale? Como en todo poema, en realidad es una hipérbole, casi todos. Por lo tanto, la hipérbole, ¿dónde está? Pues bueno, pues lo podemos ver sobre todo cuando dice a la sombra de las ramas. A mí me parece brutal esta hipérbole, esta figura. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Porque dice que hay una luna, ¿vale?, que tiene tanta fuerza sus rayos que los amantes van a estar escondidos a la sombra no del sol, sino de la luna. Me parece increíble esta figura. Es verdad que está, pues bueno, un poco manoseadilla ya, pero me parece muy bonito como lo dice. Esta luminosidad se mezcla con otros estímulos sensoriales, ¿vale? Y por lo tanto, como se hace mención a tantos sentidos, a tantos estímulos sensitivos, podemos hablar que hay una sinestesia, ¿vale? Por lo tanto, cuando dice esto, por ejemplo, dice la noche callada, ¿no? No está tan, parece que está aludiendo a que está en silencio, ¿vale? Pero también se refiere un poco a otros sentidos que le produce la noche, ¿vale? Están mezclados los sentidos en este poema, como en todo poema modernista. Cuando dice el olor de las flores, el sonido del piano que os he dicho, la sensación fresca del viento, ¿vale? Son emociones, muy modernista, muy simbolista. La luna es calificada como solitaria. Ya os he dicho un adjetivo explicativo. Aquí en las figuras literarias diríamos que es un epíteto, ¿vale? Puesto que la luna siempre está sola, pero refuerza, al decirlo, su propia soledad, la idea de su propia soledad. Alma y cuerpo también podríamos decir que son antítesis, ¿vale? Que no aparecerán cuando, en el momento en el que la brisa, es decir, han desaparecido, ¿vale? Su alma y su cuerpo, antitéticamente, han desaparecido en el momento en el que la brisa, cuidado, aquí vamos a una figura esencial en el poema, cuando ante una brisa fresca, otra vez epíteto, ¿vale? Que irá preguntando, la brisa va preguntando, ¿sí? Es muy normal esto, ¿no? Que el viento pregunte a alguien. Sí, sales a la calle y te pregunta la lluvia, el viento. Por lo tanto, una personificación a dónde ha ido a parar el poeta, va preguntando, ¿a dónde has ido a parar? ¿No? Le va preguntando. Igual que ocurre en el verso 3, en el que la noche dice que dormirá el mundo. ¿La noche duerme al mundo? Fijaos, es como, no, alguien se duerme solo, ¿no?
por sus circunstancias, pero no es la noche la que te duerme. Por lo tanto, una nueva personificación, y hay alguna más, ¿vale? Por lo tanto, el piano suena como si sonara solo, ¿vale? Como en una leyenda de Becker, ¿no? Parece que suena solo. Por lo tanto, en cierto modo, lo que tenemos es este tipo de elementos, ¿vale? De figuras literarias, la personificación sobre todo, y como os he dicho, el resto, ¿vale? Todas las que he dicho. El poema, pues, presenta la muerte futura de su propio creador, del poeta, ¿vale? Y vive nostálgicamente imaginando el mundo futuro en el que él ya no esté, ¿vale? Y le gusta imaginar un poco, parece morbosamente, cómo quedará un poco ese cuarto y el mundo cuando él ya haya desaparecido por completo y no quede ni su cuerpo ni su alma. Y aquí nos despedimos, este ha sido el comentario, espero que os haya gustado, si te ha gustado dale a like y bueno, pues ya sabes, te puedes suscribir a mi canal, ¿por qué no? Oye, tengo 16 suscriptores, pero igual pues en un rato, qué fe, en un tiempo pues tengo más. Venga, hasta luego.